Agradecer a la Fundación ATIRRA, al Sindicato ATIRRA, al doctor De Emanuele por esta invitación. Ante todo, quisiera destacar una cuestión que apostar en estos tiempos, seguir apostando en estos tiempos a la capacitación, a la actualización. Lo considero un acto, si se quiere, de valentía, de arrojo. Dedicarle el tiempo, poner esta infraestructura en favor de los trabajadores, de los colegas que han asistido. Me parece que es una cuestión a destacar. Eso quería hacer esa mención. Y respecto del panel que me toca coordinar, creo que este tema no es, si bien está planteado como un tema nuevo, como un tema novedoso, creo que estos interrogantes que aquí vamos a desarrollar ya han sido planteados en otras épocas, con el avance, si se quiere, de la mecanización del trabajo, de la presencia de los robots, de la tecnología. Estamos ante ese mismo desafío, a ver cómo el mundo del trabajo, que siempre tiene sobre su cabeza el fantasma de la desaparición o de la inexistencia del trabajo humano. Creo que el trabajo humano seguirá existiendo. Lo que sí hay que ver, hay que ver cómo congeniamos estas nuevas tecnologías, estas nuevas realidades con el trabajo humano, que será siempre imprescindible. De otra forma, con otra regulación, pero el trabajo en general será siempre necesario para seguir adelante en el desarrollo. Y la protección misma del trabajo, no solamente lo que es los riesgos laborales que todos conocemos, sino también la protección del trabajador en general. De ese tema del trabajo, de ese tema se va a dedicar su conferencia final el doctor Rosenbaum de Uruguay. Tenemos la oportunidad de tener justamente en este panel internacional 3 personas muy destacadas que ya leyeron su currículum, la visión desde el punto de vista de nuestro país, seguida por la visión, si se quiere, del derecho español, con algunos matices del derecho europeo, y para finalizar una visión del derecho uruguayo, que siempre es una visión más generalizada, con una visión amplia de Latinoamérica. Así que bueno, los dejo en la disertación del doctor Fera. Quiero agradecer especialmente la invitación a participar en este panel tan importante y en un tema tan relevante también para todos nosotros. La temática propuesta para el panel es el derecho del trabajo frente a las nuevas realidades. Bueno, verdaderamente que esto es un desafío, poder hablar sobre estos temas y tratar de hacerlo de una manera tal que, más allá de las realidades que todos conocemos, nos permita entrar en una reflexión sobre estos temas que nos posicionen a nosotros desde el plano de la disciplina que es común y que nos convoca, que es el derecho del trabajo, y mirar realidades que para todos nosotros son muy evidentes, los cambios tan vertiginosos que se dieron en los últimos años, cómo eso puede influenciar el curso de esta disciplina. Bueno, frente a este tema, yo advierto que lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en cuál es el escenario. Acá la temática propuesta sobre la que vamos a reflexionar en este escaso tiempo que tenemos y que es tan importante tiene 2 universos: el derecho del trabajo por un lado y las nuevas realidades por otro lado. Cuando uno se refiere a 2 universos relacionados, necesariamente hay que hacer por lo menos una primera idea de cada uno de ellos para entender dónde estamos parados. En cuanto al derecho del trabajo, bueno, todos sabemos lo que es para cada uno de nosotros como objeto de estudio. Uno puede analizar el derecho del trabajo desde muchos puntos de vista, con mayor o menor amplitud. La alusión que hay en el temario de hoy no es a que hagamos un análisis estático del derecho del trabajo, ni específico focalizando cómo está hoy el derecho del trabajo, sino más bien en una relación dinámica con las nuevas realidades que se presentan. Y en el marco de esa relación también de alguna manera tenemos que
detenernos en esas realidades, pero fundamentalmente de lo que se trata, y a lo que yo voy a tratar de abocarme, es a reflexionar acerca de la relación entre estos dos universos. Bueno, la idea, digamos, que a mí se me presenta para reflexionar y que nos puede ayudar como una especie de símbolo, es entender al derecho del trabajo como un vehículo, como si uno se imaginara que va circulando por un camino, por una ruta, y entender históricamente al derecho del trabajo como el vehículo en el que todos nos subimos históricamente para lograr un ámbito de protección de un colectivo determinado de personas. Vamos, quienes estudiamos el derecho del trabajo y somos parte de este mundo, de este universo, caminando o conduciéndonos por un vehículo dentro de una realidad social cambiante. Pero lo primero que tenemos que entender es que el vehículo mismo está en movimiento porque vamos en un camino. No estamos quietos. El derecho del trabajo históricamente fue avanzando y consolidándose como un vehículo que conduce a la persona trabajadora hacia niveles de protección determinados. Y es indudable que cuando uno va avanzando en un camino, como cuando lo hacemos en una ruta y vamos viendo el paisaje, somos conscientes de que desde un vehículo en movimiento no es lo mismo observar el paisaje que hacerlo desde un vehículo quieto. Desde este punto de vista, quienes estamos en el derecho del trabajo estamos como avanzando permanentemente en la consolidación de nuestra disciplina y a su vez tratando de conjugarlo con esta realidad que se nos presenta, que a diferencia de la realidad que aparece en una ruta cuando uno va avanzando y que la realidad está quieta y donde uno puede distinguir bien el paisaje viendo cuál se mueve más y cuál se mueve menos y ahí distingue cuál está más cerca y cuál está más lejos, acá tenemos dos universos en movimiento. Nosotros, los cultores y los estudiosos y los trabajadores, los representantes gremiales, los empleadores, vivimos moviéndonos en el marco de esta disciplina, pero a su vez tenemos una realidad cambiante que quizá cambia en una medida más vertiginosa que la que nosotros vamos avanzando. Y hoy, año 2018, en la Argentina, nos proponemos reflexionar acerca de esta relación. Y esta idea de sabernos parte de un vehículo que avanza en una dirección de protección nos ayuda a ver cuál es la ruta, qué es lo que está cambiando, cuál es la ruta que tenemos, por la cual vamos avanzando y que se muestra como muy cambiante en los últimos tiempos. ¿De qué manera esta ruta nos interpela a quienes estamos en el derecho de trabajo? Son realidades que muchas veces nos sorprenden, ¿no? Y en el temario propuesto son 4 estas realidades, pero en realidad yo debo entender este temario como un temario no taxativo, porque cuando uno analiza, las realidades se presentan desordenadas, se presentan diversas, interrelacionadas. Entonces, ¿hasta qué punto uno puede hablar de la tecnología si no la vincula con la política, con el desarrollo de nuestra sociedad y con la economía? Y qué mejor que abordar estas nuevas realidades del trabajo sino a partir de un informe, de un estudio que está haciendo la propia Organización Internacional del Trabajo. La OIT, a través de su director, acaba de presentar una publicación oficial que es muy interesante sobre el futuro del trabajo, que es el tema que se va a debatir el año que viene al cumplirse los primeros 100 años de la OIT, el primer centenario. Este informe de la OIT, sobre el que yo escribí un trabajo que de alguna manera pretende sintetizarlo y formular algunas reflexiones, es muy interesante acerca de la influencia de
las nuevas realidades tecnológicas, políticas, sociales, económicas, a los que la OIT también agrega otros elementos, pero nos ponen en una situación de reflexión fundamentalmente. Y vuelvo al ejemplo del vehículo. ¿Por qué? Porque este vehículo, que es el derecho del trabajo, debemos entenderlo como un colectivo, ¿no? Como un vehículo colectivo. Un colectivo que quizás el primer cuestionamiento que hoy tiene como tal es si tiene que seguir siendo un colectivo. Porque uno de los fenómenos que aparecen en los cambios tecnológicos, políticos, sociales, económicos, es un creciente proceso de individualización de la sociedad, donde cada vez nosotros somos menos nosotros y somos más cada uno. Y esto uno lo observa, digamos, permanentemente en la calle, ¿no? Un proceso creciente de individualización del individuo que, siguiendo el ejemplo que nosotros tomamos del vehículo que va avanzando y que viene consolidándose como un vehículo colectivo de protección de los trabajadores, aparece cuestionado por la tecnología, la política, la sociedad y la economía hacia un proceso de individualización que lo primero que nos invita es a bajarnos del colectivo. El proceso denominado de huida del derecho del trabajo o de aparición de figuras no laborales o cuasi laborales o trabajadores a los que contradictoriamente se los considera como no dependientes en determinados puntos de vista, no es otra cosa que una invitación a bajarse del vehículo y andar quizá con un vehículo individual que le puede llegar a proporcionar placenteramente o momentáneamente determinadas prestaciones que no les otorga el colectivo de protección, pero que en el futuro van a implicar una necesaria atomización de la sociedad que va a conducir a un camino de desprotección final. Y justamente uno de los problemas que la OIT señala en el informe, en el que hace un estudio a partir de cientos de países que informaron realidades sobre el presente y el futuro del trabajo, son los problemas de exclusión que tiene el mundo del trabajo, problemas de exclusión, que junto con los problemas de desigualdad y con los problemas de inseguridad son los tres problemas más importantes que la OIT advierte en este informe. Entonces, podemos analizar, por ejemplo, el factor tecnológico como uno de los factores que quizás sea de los factores de mayor influencia concreta por los que hoy pasa el crecimiento incesante e irreversible de nuestra sociedad. Porque uno podría hablar de la tecnología y podría hablar del proceso de robotización, del proceso sobre el cual ya personas como Rifkin nos alertaban hace ya varias décadas acerca del posible fin del trabajo, desde posiciones pesimistas hasta otras menos pesimistas, donde decían que en lugar del fin del trabajo lo que iba a venir era en realidad un cambio en las modalidades de trabajo y que iba a tener que haber un proceso de modificación de los puestos de trabajo y recalificación permanente, etcétera, etcétera. Pero más allá de cuál sea el análisis que desde el punto de vista científico, tecnológico o de la futurología que se puede hacer acerca de la influencia que van a tener estas realidades, lo cierto es que nosotros estamos posicionados desde la disciplina protectoria que es el derecho del trabajo en el ámbito jurídico, el sentido que esto tiene a partir de una realidad sociológica que motivó la formación y consolidación histórica del derecho del trabajo, una realidad sociológica que hoy sigue existiendo, que no hay motivos científicos para pensar que pueda dejar de existir en un futuro inmediato, mediato o a largo plazo, y sobre la cual nosotros tenemos que continuar asentando las bases de nuestra disciplina y preguntándonos en este trayecto
que vamos haciendo con un vehículo que nació, se formó y se consolidó como un colectivo, ¿cuáles son los nuevos desafíos que nos va planteando la nueva ruta que vamos atravesando? Es cierto que el desarrollo tecnológico es incesante, es cierto que el desarrollo tecnológico es irreversible, es cierto que a la tecnología se suman los efectos más generales del proceso de globalización que comenzó ya hace varias décadas y que fue quizás uno de los primeros motivos por los que nosotros, como IUS laboralista, empezamos a entender que el derecho del trabajo se empezaba a atravesar un proceso de crisis, entendida la crisis como un proceso de cambio, pero analizando el informe de la OIT, en el que se incluyen, además de los temas tecnológicos y de los temas de globalización, otros temas que quizás en Argentina todavía no sintamos que nos afectan, pero como todos esos problemas comienzan en los países desarrollados y finalmente terminan afectando también a los países como los nuestros, se los llame países emergentes, países en desarrollo, de la manera en que se los llame, pero también la OIT señala algunas realidades que son importantes tener en cuenta, como el efecto que producen en el futuro y en el presente del trabajo los cambios climáticos, los cambios demográficos, todo este combo, digamos, que pasa por la tecnología, la globalización, los factores climáticos y los cambios demográficos, son abordados en este informe de la OIT, al que tenemos que atender porque es un informe proveniente de cientos de países que refleja una especie de fotografía actual de lo que es el trabajo y de cómo se proyecta hacia los próximos años. El informe termina conduciéndose hacia temas de orden político, como son la necesidad de la denominada gobernanza del trabajo, que es la acción política de los gobiernos para ir encaminando el futuro del trabajo y consecuentemente el futuro del derecho del trabajo hacia un proceso de sostenimiento, mantenimiento, consolidación de las garantías que hacen a una realidad sociológica que, a pesar de las alteraciones, no se modifica, no deja de existir en lo sustancial, que es la relación sociológica que motivó la existencia del derecho del trabajo. Entonces, tratando de sintetizar, punto 1, descripción del derecho del trabajo. Desde hace décadas vivimos tiempos de crisis en el derecho del trabajo. Empezaron con la globalización, ahora se ven afectados por la tecnología, por los cambios climáticos, por los cambios demográficos, por los cambios económicos. Parece que la crisis vino para quedarse y para recuestionarnos en la resignificación de los valores que hacen a la consolidación del derecho del trabajo como vehículo que debe afianzarse y consolidarse y encontrar de qué manera tiene que adaptarse a los nuevos tiempos. Segundo, las realidades que estamos observando, tanto las que vemos nosotros incontrastablemente de nuestra realidad de todos los días y las que nos muestra la OIT que están pasando en los países desarrollados y que se van a ver reflejadas necesariamente en los próximos años en los nuestros, nos alertan acerca de la necesidad de recuestionamiento, de observación desde el vehículo que vamos atravesando sobre las nuevas rutas y preguntarnos qué cosas va a necesitar este vehículo. Porque una cosa es ir por una ruta y otra cosa es si esta ruta, por ejemplo, deja de ser una ruta terrestre y se transforma en una ruta aérea. Tendremos que hacerle alas al derecho del trabajo y pensar de qué manera construir las alas y transformar este colectivo en un avión. Bueno, hay que empezar a pensar imaginativamente y no dejar que la realidad nos sorprenda y fundamentalmente no dejarnos sorprender por análisis coyunturales, simplistas, que nos llevan a determinadas recetas aparentemente saneadoras de las realidades, desreguladoras de las realidades,
flexibilizadoras, que no se basan en definitiva en estudios de carácter científico. En esto yo nos invito a ver este informe de la Organización Internacional del Trabajo, a prepararnos para los primeros 100 años de la OIT, mirando juntos el futuro, pensando de qué manera podemos rediseñar las herramientas de nuestra disciplina para responder a estas nuevas realidades, y pensar en un destino posible. Pensar en un destino posible. Y en este sentido, voy a hacer algunas reflexiones finales, a ver cómo estamos con el tiempo, para tratar de cumplir con la pauta prevista, que tienen que ver con la necesidad de afianzar los criterios protectorios de nuestra disciplina. En los últimos años vemos quienes son cultores de determinadas series de Netflix, una filosofía que aparece en una de las series, que es Black Mirror, y detrás de esta serie hay una verdadera filosofía, que es la cultura de la tecnología como elemento de gobierno de las relaciones personales. Verdaderamente es una serie que nos moviliza, y que invito, ¿no?, a quienes no la conocen a que vean, con la perspectiva de la influencia que pueden tener el gobierno de la tecnología sobre las relaciones personales y en particular sobre las relaciones laborales, como una verdadera cultura, la del gobierno tecnológico, porque esto va a cambiar sustancialmente las relaciones personales. Y esta es una de las filosofías que hoy en día ponen verdaderamente en jaque a las relaciones personales y en general y las laborales en particular. Pero frente a esta realidad existe también una contracultura crítica, que es la separación de la tecnología para entender el valor relativo que tiene y que no termine gobernando la vida de las personas, como veíamos hace algunos años en las series futuristas, donde los seres humanos aparecíamos despersonalizados y gobernados por máquinas. El afianzamiento de una cultura contra el gobierno de las tecnologías, y creo que en esto el derecho del trabajo tiene mucho que hacer en el afianzamiento de una cultura basada en la dignidad de la persona humana y la defensa por sobre cualquier modalidad cultural o tecnológica que se avecine, puede llevarnos a una cultura de la dignidad. Indudablemente que vamos a tener que pasar por el filtro de algunas y responder a algunas preguntas claves que nos plantea el futuro, como estas que formulo. ¿Los nuevos puestos alcanzan para todos? ¿Cómo se va a producir la recalificación laboral? ¿Debe dejarse que esto se produzca automáticamente como la ley de la selva, o debe haber políticas dirigidas a encaminar los cambios y la resignificación laboral? ¿Cómo opera la formación? ¿A cargo de quién está? ¿En qué ámbitos debe darse? ¿Cómo se articula la educación formal de grado, primaria y secundaria? ¿Estamos hoy recibiendo información actual o pasada? Mi experiencia después de haber viajado a Europa hace poco tiempo es que, y bueno, acá tenemos en este panel internacional un expositor español, es que los países desarrollados están viviendo situaciones distintas a las que vivimos en Argentina, quizás mucho más avanzados en lo que es la influencia de la tecnología en
realidad cotidiana. Esto inevitablemente es lo que vamos a vivir y creo que para las sociedades como la nuestra es fundamental hacernos este tipo de preguntas, porque hoy estamos en condiciones de encarar un desafío frente a estas nuevas realidades que nos pueden poner en el escenario internacional de una manera distinta. La Organización Internacional del Trabajo, en su informe, señala que no hay un único futuro del trabajo y por lo tanto tampoco del derecho del trabajo, porque eso depende de algunos factores, como son la cultura y el nivel de desarrollo de cada país, y también depende de la historia, la demografía y el nivel de desarrollo económico y social. Creo que es hora en Argentina, en los países de Latinoamérica, de comenzar a trabajar en nuestra cultura para lograr empezar a dar respuestas a estos interrogantes de una manera tal que no nos sorprendan, que no nos hagan llegar tarde, como normalmente pasó en muchas realidades, y que nos permitan diseñar un futuro a partir de la educación formal, de la formación laboral que directamente se puede hacer, pero fundamentalmente de la educación formal, para poder lograr hacia el futuro un derecho de trabajo basado en los valores que tradicionalmente lo hicieron y no dejarse absorber por estas realidades que hoy nos interpelan con tanta fuerza. Y voy a terminar esto con una reflexión final, que tiene que ver con ponerle nombre a las cosas. Para mí hay 4 afirmaciones que en esto son claves, como para poder lograr una visión de las nuevas realidades afianzada en el derecho del trabajo como realidad como disciplina protectoria. En primer lugar, afirmar que la realidad sociológica que sostiene el derecho del trabajo no desapareció por las nuevas realidades. Las nuevas realidades representan cambios ciertamente importantes en la ruta que atraviesa este vehículo, que es el derecho del trabajo, que tiene como finalidad conducir a la persona trabajadora hacia su desarrollo con la dignidad propia de un ser humano. La segunda afirmación es que el derecho del trabajo es el vehículo adecuado para proteger a la persona trabajadora en su dignidad como tal y tiene que ser entendido y cuidado como un colectivo, que tiene que mantenerse, adaptarse y fortalecerse con las herramientas para rutas difíciles como las que observamos a nuestro alrededor y que son las que se vienen, indudablemente. La tercera, me parece clave observar con detenimiento y análisis científico la realidad, no negarla, asimilarla bien para reconducir adecuadamente la protección. Y la cuarta afirmación, no debemos dejarnos vencer por enemigos de la ciencia, que muchas veces ofrecen normalmente recetas que están basadas en observaciones interesadas y sin rigor metodológico. Estas afirmaciones me parece que sintetizan de alguna manera mi pensamiento reflexivo acerca de estos temas en un momento en el que cuesta desde el vehículo en movimiento establecer reflexiones que puedan ser representativas y suficientemente duraderas, pero me parece que son importantes como base para sentar en la actualidad la protección que el derecho del trabajo tiene que ofrecer hacia un presente y un futuro tan cambiante. Me parece muy importante afirmar que la realidad sociológica no cambió, sigue siendo la misma, que justifica la existencia de este vehículo, que este vehículo tiene que ser colectivo,
que tenemos que observar cuidadosamente la realidad, no hay que negarla y pensar que todos los que quieren mostrarnos una realidad difícil son enemigos del derecho del trabajo. Tenemos que observar científicamente los análisis y finalmente despejar sin ninguna duda ni miedo toda observación que no esté basada en argumentos científicos. En definitiva, mi invitación es a que a partir de la realidad que se nos presenta y que vuelve a poner en crisis valores que nosotros tenemos asentados en el derecho del trabajo, tenemos que ponernos a trabajar en el diseño de herramientas que estén a la altura de las circunstancias y cada uno en su ámbito de actuación poder lograr una tarea que sea beneficiosa para las generaciones que vienen. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.